fue que revisar. Entonces ahora sí la explicación va a quedar completa grabada. Y estoy agrandando un poco. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve claro los datos, los números? Sí. Ok. Ya. Este problema también es un problema de producción, un poco similar, ¿cierto? Como les decía, al que revisamos en la clase anterior, aunque claro, el de la clase anterior era un poco más pequeñito, eran menos productos, menos bien etapas, como en este caso. Pero vamos a ver que sigue la misma lógica, solamente que hay que ampliar un poco los conceptos, ¿cierto?, que habíamos visto. Y también después, bueno, cuando lo resolvamos, vamos a ver que hay un par de cosas interesantes también de información que el modelo entrega, que va a ser un poco también a modo de introducción para lo que vamos a ver después, ¿cierto?, análisis sensibilidad. La idea no es ver análisis sensibilidad ahora, pero en realidad, ¿cierto?, lo que me interesa principalmente es que se empiecen a familiarizar con los términos, porque hay varios términos que son técnicos, digamos, tiene sus propias palabras, digamos, esto, y obviamente eso tienen que interiorizarlo bien para que después no se vayan a equivocar cuando vean los datos, ¿cierto? Y tomar, no sé, y malinterpretar una determinada cifra que obviamente no le llevaría a una conclusión errónea. Leamos el enunciado y ahí obviamente después vamos trabajando este problema. Se trata de 3 máquinas donde se procesan 4 productos en secuencia. La siguiente tabla proporciona los datos pertinentes del problema. Y aquí obviamente entramos a interpretar un poco qué es lo que es cierto nos sirve de esta tabla y a qué se refiere cada cosa, ¿cierto? Tenemos, por una parte, empezamos a ver que las filas, tenemos 3 filas principales, ¿cierto? En el centro de la tabla, donde habla de máquina 1, 2 y 3. Al hablar, obviamente, como nos dicen que se procesan 4 productos en secuencia, entendemos que las máquinas operan de manera secuencial y que un producto debería pasar por toda ella, ¿cierto?, para salir. Eso también se puede apreciar en el fondo en los tiempos de fabricación que nos dan, ¿cierto?, en la parte media de la tabla. Por acá, ¿cierto?, cabezado dice tiempo de fabricación por unidad. Tenemos los 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Y abajo, ¿cierto?, tenemos una serie de números que representan cuántas horas de fabricación o de procesamiento necesita, ¿cierto?, cada uno de estos tipos de productos en cada una de las máquinas, ¿cierto? Esto en total, obviamente, 4 productos, 3 máquinas, son 12 cifras, ¿cierto? Todas las posibles combinaciones de productos y máquinas. Todo eso nos da un tiempo, ¿cierto?, definido. Por ejemplo, veamos producto 1. Se produce, obviamente, digamos, su ejecución pasa por las 3 máquinas. En la primera máquina, una unidad de producto se consume 2 horas. En la segunda máquina se consume 3 horas. En la tercera máquina se consume 7 horas. Como tiempo total, podemos sumar, obviamente, que hay 12 horas de procesamiento en las 3 máquinas, pero, obviamente, a mí, el dato que me interesa es también por máquina, porque como vemos, ¿cierto?, también aquí al lado izquierdo, el costo por hora de cada una, ¿cierto?, de estas máquinas es diferente. No depende del producto, como ven, ¿cierto?, es un costo por hora de uso de la máquina independiente del producto porque es un solo costo es para la máquina, ¿cierto? No lo tengo separado por producto. Y esto, obviamente, tiene un costo diferente máquina por máquina, 10, 5 y 4 respectivamente. Pero ojo, que es por hora usada. O sea, por ejemplo, producto 1, si pasa una unidad de producto 1 por la máquina 1, 2 horas. Su costo en esta máquina acumulado, ¿cierto? 2 por 10. Ahí tengo 20. Si pasa el producto 1 pues por la máquina 2, me consume 3 horas, ¿cierto? 3 por 15, 5, 15. Y eso se lo sumo a los 20 anteriores, ¿cierto? Me da los 45. Y posteriormente, ¿cierto? De nuevo, producto 1 va hasta la tercera máquina, 7 horas, cada una gasta 4, 28, ¿cierto?
Y eso digamos, ese costo 28, que es solamente producto 1, usando la máquina 3, se lo tengo que sumar a los 45 anteriores. Y así obviamente tengo como, entre comillas, un costo de producto 1 por haber pasado, ¿cierto?, por las 3 máquinas. Pero eso, claro, lo puedo ver por una parte de esa manera, pero también, ¿cierto?, lo tengo que considerar con respecto a los niveles de producción que voy a tener de cada uno de los productos. Porque un producto consume eso, pero si fabrico, por ejemplo, 5 productos unos, obviamente ya consumo 10 horas de la máquina 1 y esos 10 son los que van multiplicados por 10. Y así, obviamente, tengo que ser capaz de manejar esa diferencia, digamos, por si acaso después, digamos, necesitamos, obviamente, dependiendo de cómo se reformula el resto del problema y qué cosa quiero identificar, a veces necesitamos generar ese detalle. Lo otro que tenemos también aquí, la parte, digamos, media de la tabla, es en el costado derecho, cuántas horas disponibles yo tengo por máquina. Máquina 1, 2 y 3 tienen respectivamente 500, 380 y 450. Si leemos por fila, ¿cierto? Por ejemplo, en la máquina 1, la utilización de las 500 horas obviamente va a realizarse de acuerdo a cuántos productos de cada tipo pasaron, considerando que además cada uno de estos productos consume obviamente la cantidad de horas que está aquí. Por ejemplo, ¿cierto? Si pasan, no sé, 5 productos 2, 3 por 5, 15 horas, y eso me lo baja, obviamente lo consume de esas 500 en total. Entonces también, ¿cierto? Aquí yo tengo que considerar que hay como una suma hacia el lado de estas horas de uso de las máquinas por cada producto, pero, ¿cierto? Teniendo en consideración cuántas unidades pasaron, porque obviamente aquí estamos hablando de algún periodo mayor, que no nos sale indicado, ¿cierto? Pero probablemente puede ser una semana, un mes o algo así. Siendo 500 horas, ¿cierto? Probablemente es un periodo un poco más largo. Y el otro dato que nos da es el precio de venta unitario, 75, 70, 55 y 45. Con esto, ¿cierto? Después nos piden formular el problema como modelo de programación lineal y determinar una solución óptima con algún software de optimización. La primera pregunta es, ¿cierto? Con los datos que tengo aquí, ¿qué es lo que puedo optimizar? ¿Qué debería ser lo que debería yo buscar optimizar, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, si se trata de una función de maximización o minimización, ¿qué creen ustedes? ¿Qué hay que optimizar aquí? Y obviamente desde la función que lo que es. ¿Sí? ¿Alguna opinión? Hay que Ma- maximizar, Maximizar. ¿sí?, ¿Ya? ¿Qué cosa? el La- tiempo, No, ¿no? no, porque dices que el tiempo, Ya que, bueno, no sé, no. Estamos hablando de precio, maximizamos el valor por la cantidad de producto a producir por equipo, así es lo que entiendo. ¿ya? Ya. Igual lo que dices tú digamos, del tiempo tiene sentido por el lado de que, obviamente, si tú tienes digamos, horas de máquina disponibles, lógicamente que te conviene tratar de usarlas al máximo posible, porque de lo contrario no estaría probablemente ganando menos de lo que pudieras. Ahora, aquí en realidad, ¿cierto? La pista principal viene por el hecho de que te dan precios de venta. Entonces, con precios de venta tú puedes saber cuántos ingresos hay, pero también te dan costos. Y obviamente si te dan costos, también estamos hablando de que ya no se trata solo de los ingresos, sino que también hay que entrar a considerar los costos y eso ya va a ser una diferencia. Acordémonos de algo. Voy a poner acá abajo, recordando. Acuérdense que después también yo le subo esta pizarra virtual al sitio junto con los Excel o cualquier otro archivo que hagamos, así que igual lo van a tener obviamente ahí con la fecha de la clase, así que por lo menos por este lado, si hay algo anotado aquí, no es necesario que lo anoten ustedes porque igual lo van a tener.
En realidad aquí hay que distinguir, o sea, y acordarse de cuáles eran las diferencias entre ingreso, bueno, costo obviamente, y utilidad. Sobre todo en realidad entre ingreso y utilidad. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué no son lo mismo? El ingreso es el total que suma el costo y la utilidad. El costo es lo que pagan, la utilidad es el margen después del ingreso o costo. Exacto, ¿cierto? Si quiero verlo, ingreso básicamente es precio por cantidad. Es solamente lo que recibo, ¿ya? Simplemente la plata que entra. No tiene nada que ver con que esté o no ganando plata. Simplemente es la plata que me llegó, porque es la cantidad por el precio de lo que lo vendí. Costo es costo, obviamente ahí no tengo mucho que, no hay mucha diferencia. Y utilidad, claro, como decía su compañero, es el ingreso menos el costo. Y esa es la utilidad, lo que efectivamente me queda. Ahora, la utilidad tiene la característica que puede ser tanto positiva como negativa, ¿cierto? Eh, Ahora, si por ejemplo yo tuviese un problema solo con utilidades negativas o de alguna manera algunos productos tuvieran utilidad negativa y otros no, eso de hecho no me tiene por qué condicionar la selección de productos con utilidad negativa, porque depende mucho de la relación con todo el resto del sistema. ¿Por qué pasa eso a veces? Porque a veces, por ejemplo, yo tengo productos complementarios o tengo que fabricar cosas que se venden en conjunto o alguna cosa por el estilo y puede que no todos los productos me sean rentables, pero como conjuntos sí lo son y también no existe la demanda si no están como conjunto. Entonces, pues, también, ¿cierto? La utilidad puede ser negativa y en realidad eso no tiene por qué necesariamente implicar una cierta decisión específica. Obviamente hay muchos casos en que sí, lógicamente cualquier cosa con utilidad negativa no va a ser empleada, pero vamos a ver también con más ejemplos que incluso cuando hay utilidad positiva, también hay muchas cosas que no tienen por qué fabricarse. Y ahí ya el análisis sensibilidad nos va a dar mucha información sobre eso. Entonces tenemos que el ingreso es precio por cantidad, que el costo obviamente es simplemente el costo natural, y la utilidad ingreso menos costo. Si hubiese que optimizar alguna de estas tres cosas con la información que aquí tienen, ¿cuál es la que podrían optimizar? El costo del precio de venta. ¿Ya? Ay, espera. Dice que se podría minimizar los costos. Minimizar. No, te estoy preguntando, si estás hablando si dices los costos y el precio de venta, pero pensando en En que maximizar mejor el precio, mejorar la utilidad, mejorando el la precio de utilidad. venta. ¿Sí? Ya, la utilidad entonces, ¿cierto? Que se ¿Sí? busque la combinación de productos que logre la mayor utilidad, ya que obviamente va a ser ingresos menos costos. Estamos hablando de que tenemos los precios de los cuatro productos, perfecto, así que tenemos los ingresos y tenemos, ¿cierto?, los costos que dependen de cuántos productos yo fabrico, porque esos productos fabricados son los que me consumen horas en las máquinas y yo tengo, ¿cierto?, a través de ese consumo de horas, el costo final que tienen estos productos. Entonces, sí, la función objetivo, obviamente habiendo, digamos, una utilidad de por medio, sí lo vamos a tratar como una maximización, maximizar Z igual. Y aquí vamos a volver a escribir ingreso menos costo porque tenemos también que hacer una cosita antes, ¿cierto? Que es definir cuáles son nuestras variables de decisión, ¿cierto? Tenemos que decir qué cosa, cuál es el número que nosotros necesitamos identificar en este problema. ¿Qué es lo que el problema me tiene que entregar como resultado? ¿Qué cantidad es la que me tiene que entregar como resultado?
¿Opiniones? ¿Qué es lo que ustedes usarían como variable de decisión? ¿Ninguna opinión? Las máquinas, ¿Por qué, según tú? Creo que es el costo de las máquinas, Sí, pero el insisto, costo por hora por máquina, porque obviamente que la máquina uno es más cara por hora, ¿o no? ya, pero, o sea, sí, pero claro, ese costo es fijo, es independiente de la, digamos, de la cantidad de horas o qué sé yo que se use cada hora, igual de todo modo, ¿cierto? Me va a costar los 10. La diferencia, ¿dónde va a estar? En que obviamente es la mezcla de productos que me genera más o menos utilidad dado sus precios de venta y los costos paralelos que genera, ¿cierto? En realidad es como un juego mixto aquí de que por una parte un producto me genera ingresos, pero también me gasta recursos. Y lo que el modelo debe detectar es que mezcla de productos específicos es la que me logra la mayor utilidad. Porque aquí, ¿cierto? Si yo mirara, por ejemplo, solamente precios de venta, ¿cierto? 75, 70, 55, 45. Yo podría creer, ¿cierto? Que lo que más me conviene, obviamente, es fabricar el 1 y el 2, pues, lejos, porque tengo más precio, ¿cierto? Detrás. Pero eso queda sujeto a que los productos, digamos, de los recursos que usen para fabricarse también sean adecuados en relación a ese precio de venta. Porque si es, por ejemplo, el 75 es mi precio más alto, pero también resulta que mi producto es el costo individual más alto y me deja muy poco más que el producto que tiene el precio más bajo, en realidad sea el que también tiene el menor costo y por lo tanto puede haber una mayor diferencia entre ambos, una mayor, digamos, una mayor, digamos, utilidad del producto individual y por eso me conviene quizás utilizar más ese. Entonces, lo que en realidad aquí yo tengo que decidir es qué productos fabrico y cuánto fabrico de cada uno de ellos, en realidad. Esa es como la pregunta en el fondo. Y las variables de decisión, obviamente, tienen que ser tal que yo pueda identificar las 4 cantidades que necesito, que son la cantidad de cada producto. Aquí tengo X1, entonces, por ejemplo, va a ser la cantidad de producto 1 fabricado. Vamos a quitar la negrita, ¿sí? X2 es lógicamente la cantidad de producto 2 fabricado. Ya voy a corregir eso. Es la cantidad de producto 3 fabricado y X4 también es la cantidad de producto 4 fabricado. Ok. Porque esto, vamos a ver, ¿cierto? Nos permite, por una parte, modelar la utilidad, que es una cosa que necesitamos, obviamente, que la función objetivo la podamos modelar desde el punto de vista de la utilidad. Y también necesitamos, ¿cierto?, unas variables que nos permitan modelar, por otra parte, el uso de la cantidad de horas disponibles en cada máquina, ¿cierto?, que son 500, 380 y 450 respectivamente. Se entiende un poco, porque obviamente vamos a seguir construyendo el modelo y van a ir viendo cómo encajan, pero ¿hay alguna duda sobre las variables? No, no. Ok. Entonces, maximizar Z, ingresos menos costos, ¿cierto? Vamos a escribirla de esa manera. De hecho, esto lo vamos a escribir de dos maneras para que se den cuenta un poco. Por una parte, diferencias que hay en software, porque hay software que nos permiten escribir o repetir una variable varias veces y hay otros que no. Y también para que
sea más fiel al enunciado. La primera versión, ¿cierto? Cuando escribo explícitamente ingresos menos costo, toda la ecuación completa, obviamente es más fácil de leer desde lo que está arriba. Pero, ¿cierto? Es una forma bastante poco práctica de ver el efecto individual de cada producto, porque vamos a ver que en realidad una misma variable tiene varios coeficientes en distintas partes. Déjeme hacer aquí un pequeño cambio para que se vea mejor. Ya. Aquí vamos a conservar la tabla y abajo vamos a escribir. Aquí cambiar un poco. Ya. Maximizar ingresos menos costo. Primero los ingresos. ¿Qué sería para mí en este caso los ingresos? Recuerden que mis variables son cantidad de productos fabricados, obviamente, y vendidos en el fondo. O sea, estamos aquí asumiendo que todo lo que se fabrica, yo puedo reconocer inmediatamente su precio de venta, ¿ok? ¿Qué sería para mí aquí ingreso? ¿Cierto? Sabemos que el ingreso es precio por la cantidad, lo habíamos mencionado antes, simplemente el precio por la cantidad. Entonces, tengo que en la primera parte sumar los ingresos que cada producto me produce. Y eso es 75x1, ¿cierto? Va a ser 75 el precio del producto 1 por la cantidad de producto 1 que fabrico, más 70x2, ¿cierto? Más 55x3, más 45x4. Hasta ahí, vamos a quitar esto como minúscula, ¿cierto? Solo ingresos. Son los 4 productos multiplicados sus precios por sus cantidades, ¿cierto? Ninguna otra, nada adicional. Pero a esto yo tengo que restar el costo. Y aquí vamos a poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque la expresión de costo en realidad es bastante más larga con los datos como se nos están dando. Y por eso la quiero primero hacer bien explícita, bien larga, para que también después se aprecie claramente de dónde vinieron todos los números. Después también vamos a hacer unas operaciones para reducir todo eso, obviamente, a pocas cantidades, digamos, para poder solo tener solamente un coeficiente por cada variable, pero ese número reducido no me dice mucho, porque en realidad viene de un montón de operaciones de distintas partes del sistema, digamos, como vamos a ver. Entonces, el costo, ¿cierto? Veamos la tabla de arriba, ¿cierto? De dónde se genera el costo. Yo tengo, ¿cierto? Por ejemplo, máquina 1, ¿cierto? 10, ¿cierto? 10, digamos, dólares por hora. Si tengo una unidad de producto 1, ¿cierto? Bueno, voy a gastar $20 en ese producto. Si es producto 2 son 30, si es producto 4, 40, si es producto 3 es 40, si es producto 4, 20, ¿cierto? Individualmente pensando uno por uno. Entonces, si yo quiero tener, entre comillas, como el costo total de la máquina 1, ¿cierto? Estamos hablando solo de la máquina 1, yo tendría que partir, o sea, $10 por hora, ¿cierto? Por cada hora consumida por los distintos productos, ¿cierto? ¿Cuántas horas son eso? Si ustedes tuvieran que escribir la expresión que dice cuántas horas consumieron de capacidad en la máquina 1, usando obviamente las variables que tengo aquí, ¿cómo lo escribirían? Necesitan eso, cantidad de horas consumidas. ¿Cómo lo pueden escribir? Bueno, pues como tiene el 10 ahí Ahí multiplicarlo por el 2 más ¿Ya? el 3 más el 4 más el 2. Ya. ¿O no? Pero falta un detalle, sí, casi, pero falta algo. Porque es cierto, el 2, el 3, el 4 y el 2 son por cada unidad que tú fabricas y tú quieres saber el total de horas ocupadas de todos los productos que fabricaron. El total de horas. Sería entonces, ¿Sí? hagamos así. A ver, no entiendo. Me perdí. Casi. Por ejemplo, o sea, 2, ¿cierto? Profe, Un producto 1 que pasó por la máquina 1, 2 horas, ¿cierto? Si pasaron 10 productos 1, ¿cierto? Serían 2 por 10. Entonces, tienes que considerar la cantidad de productos que pasaron por ahí, de cada tipo. ¿Alguien dijo, profe? yo sería 10 por 2 más 10 por 3 más y así sucesivamente.
No, pero casi, les falta algo, les falta introducir la cantidad de productos procesados. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces va a ser 10 por 2 por 1. En este caso, considerando que es un producto. No, pero hay que hacer la expresión general, con las variables de decisión, porque después nosotros no sabemos por ahora cuánto efectivamente se va a fabricar Ah, de cada producto. Entonces hay que dejarlo en términos de las variables, para que después, obviamente, si algo se fabrica o no se fabrica, tenga el efecto que corresponde y de acuerdo a cuántas unidades también se fabricaron. Hay algo que agregar ahí. Están bien cerca, pero hay algo que agregar. Las X. Exacto. ¿Cierto? Porque 10 es el costo por hora, por todas las horas, pero lo que yo necesito al otro lado es el total de horas. Entonces, si hago 2x1 más 3x2 más 4x3 más 2x4, ¿cierto? Al multiplicar los tiempos individuales por la cantidad de productos de cada tipo, yo tengo en realidad el total de tiempo que voy a gastar en la máquina, ¿cierto? ¿Me entiende eso? Sí. sí, profe, Entonces, ahí sí ya lo comprendo. ese total de tiempo, ¿cierto? Es lo que a mí me interesa. Y ese total de tiempo es el que multiplicó por 10, que fue el costo que es el costo por hora de la máquina. Ahora, que este tiempo, ¿cierto? Total, vaya o no a ser los 500, bueno, eso se decide, ¿cierto? En otra parte tengo que regular eso, pero, porque perfectamente quizás ocupe menos, pero, ¿cierto? Este sí es el tiempo total que podría ocupar. Y aquí, obviamente, también tengo que agregarle el efecto de las otras dos máquinas. Entonces, perdón, y esto es más, no puede ser menos, porque es un costo, tengo afuera el menos, o conste, ¿cierto? Dice menos y un paréntesis grande. Todo lo que estoy ahora poniendo adentro, como son costos, los estoy sumando, pero obviamente finalmente lo termino restando del ingreso porque le puse el menos antes, por afuera. 5 por 3x1, que viene, ¿cierto?, de aquí arriba, el 2, ¿cierto?, más 2x2 más x3, que obviamente es 1 por x3, más 2x4. Ahí estamos usando 3, 2, 1, 2, ¿cierto? 3, 2, 1, 2, que son los tiempos para la máquina 2 multiplicado por 5, que es digamos, su costo por hora. Y esto nos queda todavía la última máquina, que también, ¿cierto?, es 7x1 más 3x2 más 2x3 y más x4. Ahí sí tengo como la expresión en el fondo de completa, digamos, del ingreso menos costo. Esto de acá, que podemos poner con algún otro color, hacer en un verde, es ingreso, ¿cierto? Todo lo que está por acá. Eso acá es el costo, ¿cierto? Y ingreso menos costo. ¿Se entiende de dónde se construye? Sí, profe, sí, se entendió. Ya. Ahora, esto sí, obviamente aquí está súper extendido. Si vemos, por ejemplo, Profe, x1, dime, ¿y no es 3x3 o no? ¿en cuál? Y nada del costo que vale 5. 5 es 3x1 más 2x2, 1x3. ¿Este dices tú? ¿Acá? Sí, ese le preguntaba, que me perdí ahí. No, Ah, es ya. 1, sí. Ah, ok. Por eso, recuerden eso, es súper importante. Que he visto que varios de repente se confunden. Yo creo que más por hacerlo rápido que en realidad porque no sepan que es así.
Pero les pasa que cuando ven una variable así, por ejemplo, x3, se olvidan que acá adelante hay un 1 y resulta que después lo pasan a las tablas o en cualquier otra, al software o cualquier cosa y lo pasan como un 0 porque no vieron el número. Les pasa harto, así que tengan cuidado en eso. Acuérdense que si aparece la variable es porque tiene un 1 adelante. Si no aparece, eso es un 0. Ok. Ahora, fíjense que aquí x1 aparece por 75, obviamente aquí menos, y después si van adentro, 10 por 2, x1, que está 5 por 3, x1, y 4 por 7, x1, ¿cierto? Tengo x1 4 veces. Lógicamente, si ven, por ejemplo, 2 por 10, ¿cierto? 5 por 3 y 4 por 7, en el fondo, si suman eso, obviamente van a tener como un único factor al cual restarle, o sea, va a ser una cierta cifra por x1, que es el costo total, ¿cierto? Pero eso también lo podemos ver aquí. De hecho, en delante hicimos un poco ese juego, ¿cierto? Mirando estas cifras de arriba. Que, por una parte, por ejemplo, tengo, ¿cierto? Que pensando en un solo producto que pase, un producto 1, ¿ok? Si pasa un producto 1, me va a sumar 20, ¿cierto? En la primera máquina como costo, 15 en la segunda y 28 en la tercera. Sumo esos tres costos, tengo como el costo total de un producto 1 fabricado, ¿es cierto? Y lo puedo restar 75 menos eso. Eso es exactamente lo mismo que hacer la operación acá, que reducir términos acá. Y aquí yo perfectamente podría llegar a tener, digamos, una única, digamos, un único coeficiente por cada variable, lógicamente haciendo toda la reducción de términos. Pero para eso, ¿cierto? En realidad tenemos que trabajar con la tabla de acá arriba para hacer todas estas multiplicaciones de 2 por 10 más 3 por 5 más 7 por 4, ¿cierto? Me va a dar el costo total del producto 1. 3 por 10, ¿cierto? 2 por 5 más 3 por 4 me va a dar el costo total del producto 2. Entonces eso yo, para obviamente no equivocarme, también lo podemos hacer en Excel. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Ok. Aquí vamos a hacer dos hojas, pero en una vamos a pegar esta tablita, que en realidad es solo como referencia visual. Pues obviamente esta tabla pegada de esa manera no es solo una imagen, ¿ok? Pero yo necesito hacer básicamente la misma tabla en Excel para poder hacer el cálculo que necesito. Entonces puedo poner aquí máquina. Clicamos con el título completo. Máquina 1, 2 y 3. Y aquí el costo, ¿cierto? Por hora. 10, 5 y 4. Acá arriba vamos a poner producto 1, 2 y 4, ¿cierto? Los 3 y 4. Estamos repitiendo toda esta parte de la tabla. ¿Sí? En realidad, todo menos la última de la capacidad, que en realidad no me influye en este costo en particular. Entonces tengo 10, 5 y 4, que son los costos por hora, ¿cierto? De cada producto. Y aquí voy a repetir la cantidad de horas, ¿cierto? Porque estas eran horas. 3, 2, 3. El otro es 4, 1, 2. Y el otro es 2, 2, 1. Entonces, acá, ¿cierto? Lo que yo necesito es calcular el costo total de cada uno de estos productos. Y ese costo total, como habíamos visto, va a ser la multiplicación de 2 por 10 más 3 por 5 más 7 por 4. Eso, la clase pasada ya habíamos visto una fórmula que nos hacía eso, ¿cierto? ¿Cuál era? Suma producto. Exacto. Aquí nuevamente podemos ocupar suma producto, lo que no quiere decir que puedan hacerlo manualmente una por una, pero como les había dicho, ¿cierto? El problema es que es un poco riesgoso eso de hacer la operación una por una. Y en este caso tenemos que suma producto de B3 a B5, que son mis costos por hora,
punto y coma multiplicado por C3, C5, que son los costos, o sea, el consumo de horas, en realidad, del producto 1 en cada una de las máquinas. Si presionan Enter, tienen 63, ¿cierto? Eso en el fondo es el costo que tiene un producto 1 de haber sido procesado por las 3 máquinas. Aquí ahora podemos hacer, obviamente necesitamos calcular lo mismo para los otros 3 productos, pero necesitamos, para usar la misma fórmula, vamos a fijar las columnas. ¿Recuerdan que la clase pasada, si vimos en Excel un problema? Digamos, en la restricción nosotros habíamos fijado las filas. Ahora, con el signo peso, antes de la letra B, estamos fijando la columna. Y de esa manera podemos arrastrar hacia el lado y nos va a calcular, obviamente, los otros costos. Se fijan, B3, B5 queda en fijo y D3, D5, si eso se corre a donde corresponde. Acá, ¿cierto? Costos por sus horas. Y aquí también costos por sus horas. Y así, y tenemos que, ¿cierto? Los costos individuales de cada uno de estos productos, obviamente, es como reducir lo que teníamos acá, toda esta parte, todo esto reducido, ¿cierto?, a una única cifra por cada variable. Ahora, agreguémosles el precio aquí para 75, 70, 55 y 45. Aquí, ¿cierto? Ya empiezan a aparecer un poco las relaciones que les mencionaba también en delante, de cómo también funciona un modelo de decisión y cómo la misma optimización les permite ir descubriendo cosas que quizás no son tan evidentes en un primer momento. En este caso, ¿cierto? Podemos perfectamente calcular una utilidad por producto, que sería el precio menos el costo, porque aquí ya están individuales, por eso es una utilidad individual. Obviamente la utilidad total es multiplicar eso por el total de unidades producidas. Y aquí, fíjense, 12, 18, 2 y 11. Esa es la utilidad por producto. Solo mirando esta información, ¿qué creerían ustedes que sería lo lógico de fabricar más? Producto 2. Sí, producto 2, el que más está dejando, Mayor, ¿no? claro, mayor utilidad. Y Sí, por el otro lado, el producto que, 3 probablemente nada, ¿cierto? sí, si es que llegásemos a tener algún pedido especial, algo así, me imagino. Claro, Con la restricción del ejercicio anterior. claro. Pero ahí ya cuando veamos la solución vamos a ver que aquí en realidad, digamos, el método Simplex hace un análisis bien profundo de toda la relación que existe entre los números y no se guía solamente por la utilidad individual, sino que hace necesariamente una comparación de esa utilidad con respecto a los recursos que gasta. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que entre ese 11 y 12, ¿cierto? Se ven súper parecidos. Ya vamos a ver algo que pasa con ellos. Pero no es lo mismo, por ejemplo, generar una utilidad de 12 gastándose, como vemos aquí, 12 horas de máquina, a generar una utilidad de 11 gastándose 5 horas de máquina. Obviamente eso hace una diferencia después en la decisión, a pesar de que esta utilidad sea menor, porque también tiene que ver con cuánto recurso gasto. Y ahí obviamente ya en el resultado y en tablas, digamos, de información adicional que se genera, vamos a poder observar un poco ese efecto. Por el momento me interesa esta línea para volver acá, ¿cierto? Porque, vamos a escribirla acá. Yo necesito escribir en realidad la función objetivo, pero reducida a un solo, digamos, con un coeficiente solamente por cada variable. Ya. Entonces 12 más x1 más 18x2 más 2x3 más 11x4. Al final, toda esa cosa que teníamos, ¿cierto?, arriba, se puede reducir a esto.
cuando trabajamos obviamente los términos. Ahora, dependiendo en qué software trabajemos, pueden ocupar o no la primera versión. Lingo esto lo acepta, no se hace ningún problema. Excel no. En Excel ustedes tienen que hacer necesariamente este trabajo para poder introducirlo, porque solo permite, digamos que tener una celda con el coeficiente por cada variable. A ver, estrictamente no lo exige así. El problema sería que construir para dentro de la fórmula y de toda la estructura que tiene Excel, construir el cálculo para que automáticamente se haga y se llegue a 12, 18 y qué sé yo, en realidad es súper complicado y es muy peligroso de equivocarse. Entonces, normalmente es mucho mejor que uno haga la reducción y después simplemente le pasa el número listo a Excel. Ahora sí ya. Función objetivo, maximizar, ¿cierto? Ingreso menos costo, o sea, queremos maximizar utilidades y terminamos con esa función que podemos después emplear. Restricciones. Vamos. Bueno, ahí tienen la tabla arriba. ¿Cuántas restricciones ven? Esa es la primera gran pregunta. La capacidad en horas. Son 3 ¿Cierto? restricciones. Es una por cada máquina, las capacidades, ¿cierto? Y tienen necesariamente que ser independientes porque cada máquina tiene su propia capacidad de hora que no tiene nada que ver con la utilización de la capacidad de otra máquina. Entonces, lógicamente, ahí tengo que considerarlas de manera individual. Y no se ve, ¿cierto?, ninguna otra restricción, porque los otros datos son costos, precios, ¿cierto? No tienen nada que ver y no hay ningún otro dato que nos haga creer que podríamos tener otra clase de restricción. Entonces, básicamente, nuestras restricciones son algo que ya habíamos hecho en gran parte, que son el uso del tiempo por parte de los productos en relación al tiempo total disponible. ¿Qué cosa es el uso del tiempo de todos los productos? Lo que ya habíamos escrito aquí, ¿cierto? Por ejemplo, esto para la máquina 1 es 2x1 más 3x2 más 4x3 más 2x4 es exactamente el total de tiempo usado por los 4 productos en la máquina 1. Y eso es lo que debe ser, ¿cierto? Menor o igual a 500. Vamos a dejarlo ahí. Menor o igual a 500. La otra parte, ¿cierto? Segunda máquina es el 3 está arriba. 3x1 más 2x2 más x3 más 2x4 menor o igual a 380. Y la última, ¿cierto? Es esta parte. 7x1 más 3x2 más 2x3 más x4 menor o igual a 450. ¿Se entiende por qué las restricciones son así? ¿Alguna duda? No. Ok. Estamos bien ahí. Entonces, son el uso del tiempo, ¿cierto? De cada una. Viendo así simplemente estos números, 500, 380, 450, ¿cuál creerían ustedes que puede ser el recurso más escaso aquí? ¿Cuál creen que pueden ser las horas que se ocupen más rápidamente? La del producto número 3, la maquinaria 3, La máquina 3, ¿ya? sí, ¿Por porque qué? ocupa 10, ocupa 16, no, ocupa 13 horas. Y arriba, Ya, por eso, por la cantidad de horas de uso. Porque acá arriba ¿cierto? Si tengo uno, 9, tengo 6, tengo 10 horas. Y en la primera restricción hay 7. Ah, mira, aquí hay más, sí. Son 7. Ay, no veo, se me perdí. Si tengo 7, 9, tengo 13 horas.
¿cierto? Uno puede tener una intuición, obviamente cuando uno ve el resultado de repente uno se sorprende porque salió otra cosa nada que ver, pero ¿cierto? Si uno ve los coeficientes más o menos de que tienen una restricción, puede darse una idea de qué tan rápido se va a consumir obviamente el recurso. El lado derecho también obviamente dice mucho, obviamente un número pequeñito como que uno podría sospechar, pero también obviamente si ese número pequeñito a la derecha tiene coeficientes pequeñitos a la izquierda, probablemente en realidad no se va a consumir realmente muy rápido. Por el revés, puede aparecer un número gigante de recursos, pero si tú ves que también el consumo es gigante por cada producto, también probablemente se agote bastante rápido. Así que es también nuevamente un juego entre cuánto consumo, obviamente, con respecto a la disponibilidad. Ya vamos a llegar, obviamente, a meter este problema en un software bien rapidito. Y nos falta un detalle teórico, ¿cierto? Un detalle que simplemente formalmente cuando yo escribo un modelo lo debo escribir, que es indicar que todas estas variables son mayores o iguales a 0. Esto recuerden que cuando uno escribe el modelo lo tiene que poner, pero en software esto no se indica porque los software vienen ya con la opción considerando que todas las variables son mayores o iguales a 0 y que en realidad son las excepciones, las que no cumplen esto, las que uno tiene que indicar. Y obviamente son mayor o igual a 0 y continuas, o sea, pueden tomar decimales. Eso es lo que el software asume. Entonces tenemos aquí ya el modelo completo a partir de los datos, ¿cierto?, que teníamos arriba. Vamos a quitar esto. Tenemos esa función objetivo, o la versión larga si quieren, las dos representan lo mismo, con 3 restricciones, ¿cierto?, más la restricción de no negatividad. Ahora, ¿cierto?, vamos a introducirle un software para ver cuál es la solución y también obviamente aprovechar de hacer el repaso de la utilización de software. ¿Cuál prefieren, Excel o Lingo? El que más se use, profe. Depende, o sea que las dos cosas son, digamos, útiles y usables. Yo creo que igual no nos queda mucho tiempo de clase, así que podríamos quizás hacerlo por Lingo, que se puede introducir más rápido. Ok. Y la próxima clase podríamos, de hecho, hasta ver el mismo ejemplo por Excel, que toma más tiempo, entonces tenemos más tiempo para revisar el cómo hacerlo. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya. Denme un segundo para anotar aquí que no se me vaya a olvidar partir con eso la próxima clase. Lingo. Vamos a abrir Lingo. Acá, ¿cierto? El Lingo, como ven, como también les contaba y les demostraba en clase, es la cosa más fome desde el punto de vista de la estética. ¿Cómo puedo ponerlo para ver un poco abajo los números? Ahí vamos a ir escribiendo. Ya. Acá tengo, ups, cerré la otra. Ahí sí, ya. Lingo, ¿cierto? Vamos a ir escribiendo lo mismo que acá con la, como les decía, la sintaxis que Lingo me exige. Maximizar o minimizar el Lingo es simplemente max o min. Fíjense que ahora, cuando escribí max, me la puso inmediatamente color azul, ¿cierto? Eso es cuando el Lingo uno utiliza palabras reservadas. Yo les había mencionado, ¿cierto?, que hay palabras que el Lingo las interpreta como órdenes específicas de algo y por lo tanto, ¿cierto?, no me deja usarlas en otro contexto. Maximizar es una de ellas. ¿Se ve bien ahí? ¿El tamaño de la letra está bien? Sí. Sí, profe. Sí, ya. Sí, porque el Lingo por defecto usa una letra muy chiquitita para introducir los modelos. Entonces siempre es max o min, ¿cierto? Igual. Aquí no se escribe z igual, que en realidad eso antes versiones muy antiguas lo hacían, ahora ya es max es igual inmediatamente. Y después de eso, yo escribo la función objetivo. 12 por. Hay que indicarle el por. Esa es una cosa que yo odio de Lingo, que en realidad necesariamente hay que marcar todos los por, porque no tiene cómo entender que hay una multiplicación. No puedo escribir solamente 12x1, eso no lo entiende. Tengo que hacerlo 12 por x1 para que lo entienda.
más 18 por x2 más 2 por x3 más 11 por x4, ¿cierto? Estoy haciendo la versión corta de la fórmula, de que está acá abajo. Esto, para indicarle al Lingo que ya me acabé la línea, en el fondo, que ya ingresé la ecuación, se marca con punto y coma al final. ¿Ok? De ahí, yo puedo inmediatamente escribir las restricciones, ¿cierto? Lo que les había comentado, que uno puede hacer comentarios en Lingo también, con punto, o sea, el signo de exclamación, y también punto y coma como para marcar el final. Dejen agrandar esto. Oye, ¿dónde me perdió? Acá está. Es signo de exclamación y punto y coma. Yo puedo escribir cualquier cosa entre medio. Es un comentario, entonces podría escribir restricciones, ¿cierto? Y esto no me va a influir en nada, obviamente, en la ejecución del problema. Ahora sí yo puedo aquí, obviamente, escribir las restricciones en sí, que en mi caso eran estas de acá. Entonces las escribo igual como había estado, ¿cierto?, escribiendo en fondo la función objetivo. 2 por x1 más 3 por x2 más 4 por x3 más 2 por x4. Aquí menor igual, tal cual, los dos símbolos 500. Punto y coma para avisarle que terminé de hacer la ecuación. Lo voy a agrandar para que se vea, ¿cierto? 2 por x1 más 3 por x2 más 4 por x3 más 2 por x4. Menor o igual a 500. Ojo que Lingo en gran medida es como un lenguaje de programación propio, pero a diferencia de otros lenguajes donde uno tiene que declarar las variables, Lingo de esta forma, cuando uno escribe los problemas de esta manera, cuando ustedes, por ejemplo, acá arriba escriben x1, en ese momento Lingo reconoce que existe la variable x1, ¿ya? Eso basta para que lo reconozca. Problema de eso es que si, por ejemplo, hubieran hecho esto, no se dieron cuenta, presionaron muy rápido el 1 y les salieron dos unos. Para Lingo, esto es una variable nueva. No tiene por qué saber que ustedes se equivocaron al tipear y que eso en realidad era el x1 original. Entonces, independiente de donde Lingo se encuentre en cualquier parte del problema, tipeado algo así, ¿cierto? Que en realidad puede tener un error de tipeo entre medio, Lingo se lo puede considerar como otra variable, a menos que sea un error de tipeo que les marque un error, literalmente que haya otra clase de, que sea un punto y coma, una coma o algo así. Obviamente Lingo va a darse cuenta que eso no lo entiende y va a avisar. Pero si hicieran, por ejemplo, algo como lo que yo hice, de ponerle un índice de más, un número de más, podría una letra de más. Aquí, por ejemplo, en vez de X hubiera escrito XP1. Se me pasó la tecla, no me di cuenta. Eso también, XP1 para Lingo es una nueva variable. Así que ahí, siempre cuando escriban, revisen bien que no hay nada de sobra, porque si no, Lingo lo podría interpretar como, lo va a interpretar como otra variable. Ahora, en los resultados, también esa variable aparece la lista de todas las variables usadas. Así que ahí también es fácil a veces darse cuenta que aparece algo que no debería estar. La otra ecuación, ¿cierto? Es 3 por x1 más 2 por x2 más x3 más 2 por x4 menor o igual a 3,80. Punto y coma. Vamos a agrandar. ¿Cierto? Esa es la segunda. 3x1, 2x2, x3, 2x4 menor o igual a 3,80. Y la última, 7 por x1 más 3 por x2 más 2 por x3 más x4 menor o igual a 4,50, punto y coma. Agrandamos y ahí tenemos, ¿cierto?, la otra restricción.
Me faltó el punto y coma acá arriba, ¿cierto? Esto me hubiera lanzado un error. Si me hubiese olvidado ponerlo, me hubiera marcado un error. Obviamente no me lo habría resuelto el problema, me habría dicho que existía un problema ahí. Esto Lingo le basta para resolver el problema. No tengo que agregarle x1, x2, x3 mayor o igual a 0. No tengo que hacer absolutamente nada más que esto. Ahora, simplemente lo tengo que resolver y para eso, ¿cierto? Lingo tiene acá arriba este botoncito, donde que es como un tiro al blanco, ¿cierto? Un dardo ahí que hay al medio. Y si uno lo presiona, obviamente primero aparece esta ventana, que aquí hay que fijarse, ¿cierto? Que diga esto, Global Opt, que es óptimo global. ¿Por qué es importante que diga eso? Porque en realidad, ¿cierto? Aquí es donde avisa, así que hay un error. Sobre todo, por ejemplo, si es infactible, hay que esta parte donde dice infactible. ¿Ok? Profe, Entonces, primero fijarse ahí. ¿Sí? ¿dónde dónde apretó para llegar a esa ventana que no alcancé a verlo? Ya. Acá arriba, en el menú, ¿cierto? Dentro de los botones, este que es como un tiro al blanco ahí. Ese botón chiquitito, rojo, dos círculos rojos uno dentro de otro. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Ahí aparece esta ventana primero. Otra información técnica que en realidad, si quieren algún día se la explico, que en realidad tiene más que ver con estadísticas del modelo. Lo cierro. Aquí voy a agrandar un poco esto para que vean la salida. En 16, ya. ¿Qué información de aquí obviamente me sirve? La principal es, por una parte, el valor de la función objetivo, acá arriba, 2950, ¿ok? Ese es el resultado. Lo otro, de nuevo, ¿cierto? Presenta una serie de estadísticas y acá abajo, en esta parte, es donde están un poco los datos que a mí me interesan más. Primero, viene siempre van a ver que hay como dos secciones en esta parte cuando Lingo les entrega esta primera pantalla. La primera es de las variables. Fíjense que aparecen todas, x1, x2, x3, x4. Aquí es donde les digo, si ustedes tipean algo mal, les hubiera aparecido acá. Por ejemplo, si hubiese dejado ese x11, aquí habría aparecido a continuación x11. Y se hubieran dado cuenta que en realidad se habían equivocado. Cuando son modelos chicos, como que es fácil detectar cuando hay una variable de más que no tiene sentido. Cuando son problemas grandes, en realidad es súper difícil darse cuenta que tipearon algo mal. Entonces está variable x1, x2, x3, x4 y sus valores. La solución dice que hay que fabricar del producto 2, 133,3 unidades y del producto 4, 50 unidades. Y no fabricar el 3 ni fabricar el 1. Fíjense que en realidad, claro, lo que conversamos, cuál no creíamos que iba a fabricar, y el 2, ¿cierto? Por esa tremenda utilidad parecía sensato. Efectivamente lo eligió. Pero, ¿se acuerdan que había como el X1 tenía una utilidad de 12 y el X4 tenía una utilidad de 11 y prefirió fabricar X4? Y eso pasa por lo que les decía del uso de recursos. En particular, si nos vamos a fijar, vayamos acá, o incluso en la tabla. Fíjense, producto 4, producto 1. Prefirió el 4 al 1, aunque las utilidades son prácticamente la misma. Pero fíjense que una unidad de producto 1 consume, ¿cierto?, 12 horas de máquina. Y una unidad de producto 4 consume 5 horas de máquina. Entonces, si la rentabilidad, o sea, la utilidad individual del 4 es 11 y esta es 12, pero me consume más del doble de tiempo de máquina, obviamente que el producto 1 entra muy en desventaja, o sea, no me sirve un producto que por mucha utilidad que me genere, en realidad me consume también tanto recurso. En este caso, claro, el balance se va más para el producto 4. Y obviamente, bueno, el producto 2 tenía todas las de ganar porque relativamente consume poco y tiene un tremendo margen de utilidad, ¿cierto?, en respecto a los otros. Aquí, ¿qué otra información hay? Abajo, ya les vamos a decir qué es lo que es este otro lado, ¿cierto?, derecho. Abajo, fíjense que dice slack o solvers. Eso se refiere a nosotros tenemos solo restricciones menores iguales.
En este caso se refiere a cuánto me faltó para que la ecuación llegara a igualdad. Quiere decir, en otras palabras, me indica cuánto recurso me sobró. Porque aquí la primera fila se refiere a la función objetivo y desde la segunda en adelante son las restricciones, ¿cierto? Esta era la de 500, ¿cierto? La de 380, si mal no recuerdo, y la de 450. Es el segundo recurso el que está sobrando. No utilizó todo el recurso que tenía disponible. Vamos a ver acá, ¿cierto? Esos 380 no fueron empleados completamente. Y eso obviamente deriva en que el recurso en sí se considera al final poco valioso. Cuando tú tienes un recurso que en realidad no se ocupa en la totalidad, pasa a ser un recurso no valioso porque, digamos, no se emplea en totalidad y aunque tuvieras más, ¿cierto? No te aportaría realmente a tu función objetivo. Caso distinto es el del primer recurso y del último recurso que, como ven, estos ceros aquí lo que me indican es que se consumió completo, que esta ecuación por el lado izquierdo suma 500 y esta otra ecuación por el lado izquierdo suma efectivamente también los 450. Y eso deriva en que acá yo tenga estos dos numeritos, 5 y 1. El precio dual, ese precio digamos, precio, es una forma de darle un nombre, pero en realidad se refiere a cuánto me aportaría la función objetivo si yo dispusiera de más unidades de ese recurso. Si estos 500 no fueran 500, fueran 501, la función objetivo crecería en 5 unidades. Si fuera 502, crecería en 10 unidades y así sucesivamente. Es por cada unidad extra. Pero eso tiene un límite, no es eterno, ¿ya? Siempre, y de hecho puede ser eso, un límite tan corto como 1, inmediatamente acabarse. Pero hay un límite de eso y obviamente el software también lo entrega, ya lo veremos, ¿cierto?, dónde sale esa información. Pero estos precios, ¿cierto?, lo que me dicen y que es lo importante es que yo podría pagar por tener más de esos recursos porque efectivamente me aumentaría la función objetivo. Por el contrario, este 0 acá me dice que ese recurso para mí tener adicional no vale nada. Y la que nos queda, esta otra parte, este 5 y 20, tienen que ver con los costos, ¿ok? El simplex hace como una representación general de costos dado el uso de recursos de un determinado producto en este caso. Y básicamente lo que me dice es que si yo encontrara la forma de reducir el costo o el uso de recursos de estas dos variables, yo podría efectivamente lograr que esas variables empezaran a considerarse para producción. Aquí en particular, o sea, el 5 y 20 también son representativos. Que sea 5 quiere decir que en realidad el producto 1 no está tan lejos de entrar, ¿cierto?, a ser útil, solamente debo lograr digamos, un ahorro menor, pero X3 se acuerdan que tenía utilidad 2, por eso es tan grande acá, porque en realidad consume simplemente demasiados recursos para lo poco que aporta. Y obviamente aquí habría que lograr un ahorro mucho mayor de uso de recursos para que comenzara a ser considerada la variable. Eso es como parte de la información que uno puede obtener aquí. Hay más, por supuesto, más adelante vamos a ver otras informaciones que de aquí salen, pero básicamente eso es un poco la información, la primera información que nos entrega Lingo, ¿cierto? Y la interpretación que tienen esos datos. Lógicamente vamos a repetir alto esto, no se preocupen. Estos mismos archivos se los voy a subir al portal, ¿cierto?, en un rato. Así que van a tener todo esto, digamos, disponible para ustedes, ¿de acuerdo? Y ya estamos en la hora, así que no sé si hay algún comentario, duda o algo. No, profe. Ya. No, yo entendí. La próxima clase vamos a ver el mismo ejemplo en Excel para que nos recordemos cómo se ingresa. Y también en realidad hay otras tablas y cosas información que entrega el software que nos va, digamos, que necesitamos ver para también empezar a ambientarnos un poco en toda esta información del análisis de sensibilidad, ¿ok? Así que nos veríamos
el jueves, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, el jueves. Sí, Ya. el jueves. Bueno, que estén muy bien, cuídense. Espero que estemos todos aún sanos el jueves. Esperemos. Gracias, profe, que esté Igual, bien. igual usted, Nos vemos. profe. profe. Chao. 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 No, profe. Ah, profe.